La necesidad de dinero era una presión que no cesaba. Tenía que pagar la matrícula, los libros, la renta. Por eso mi mirada se detuvo en ese anuncio. Cuidado de niña, finca rural, pago excepcional por una semana. El sueldo ofrecido era casi el doble del promedio, una cifra que solucionaría varios meses de problemas. Era una oportunidad única, imposible de rechazar, a pesar de la ubicación remota. Llegué al portón de hierro al caer la tarde, arrastrando una pesada maleta. La finca se alzaba sombría, una estructura enorme y carcomida por el tiempo. Me recibió una mujer, formal y pálida, que solo me dio instrucciones breves, el horario de comidas, los cuartos de la niña y la advertencia sobre el viejo pozo de piedra, un lugar prohibido. La conversación fue rápida, casi mecánica. Me entregó las llaves y sin un solo gesto de afecto o una explicación real sobre la ausencia, se marchó en un auto oscuro sin mirar atrás. Los neumáticos rechinaron en la grava, dejando una nube de polvo que se disipó lentamente. Yo me quedé sola viendo cómo se marchaba. La primera noche, el reloj de pared del salón, uno de péndulo macizo, se detuvo a las 3:07. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío donde antes había un tic-tac rítmico. Revisé las ventanas, todas cerradas. Sentí un roce, un ligero movimiento en el pasillo superior, pero al mirar solo había sombra y más sombra. Los días transcurrían con una normalidad tensa. La niña no jugaba, solo se sentaba en el suelo de la sala de estar, mirando fijamente un punto en la alfombra persa. Intentaba leer, intentaba dibujar con ella, pero su quietud era impenetrable. Era como cuidar una estatua. En las mañanas encontraba objetos fuera de lugar. Un tenedor en el lavabo, un zapato infantil perfectamente alineado en medio de la entrada. Cosas pequeñas, fáciles de descartar como descuidos, si no fuera por la sensación de que alguien o algo las había movido a propósito para que yo las notara. Un día la vi en el jardín. Estaba sola, junto al viejo pozo de piedra, un lugar al que se me había prohibido acercarme. Llevaba una muñeca de porcelana que no le había visto antes. Cuando me acerqué, me miró. Su rostro, sin emoción, pareció transformarse en una breve, casi imperceptible mueca. Luego soltó la muñeca. Se rompió contra la piedra. El sonido fue seco y violento en el silencio del campo. No lloró, no dijo nada. Simplemente regresó a la casa. La electricidad falló al tercer atardecer. La finca quedó envuelta en una oscuridad total, rota solo por el débil parpadeo de una linterna. La niña no se asustó. De hecho, parecía más cómoda. Esa noche, mientras revisaba la casa, noté un cambio en el cuarto de la niña. Había un armario empotrado que siempre había estado cerrado con llave. La cerradura ahora estaba abierta. Abrí la puerta lentamente. El armario estaba vacío, salvo por una cosa: un pequeño dibujo pegado en la pared del fondo, hecho con crayones. Era un dibujo infantil, pero la imagen era perturbadora. Una figura alta y delgada con brazos demasiado largos, de pie junto a una versión minúscula de la niña. La figura grande no tenía rostro, solo un círculo blanco y liso. El aire dentro del armario era frío, más frío que el de la habitación. Escuché un susurro muy bajo justo detrás de mí. No era una palabra, solo un sonido de aire y lamento. Me giré. La linterna temblaba en mi mano. El pasillo estaba vacío. La tensión se hizo insoportable al quinto día. Había dejado a la niña jugando en su cuarto por unos minutos
bajando a la cocina por un vaso de agua. Cuando volví, la habitación estaba vacía. No era un juego, no era una simple ausencia. Sentí el pánico real por primera vez. La busqué en cada rincón, bajo la cama, en los baños, detrás de las cortinas. La finca se había convertido en un laberinto de sombra. Fui al sótano, un lugar húmedo con olor a tierra mojada. El candelabro central estaba balanceándose lentamente, aunque no había viento. Grité su nombre en un tono bajo, pero el silencio se lo tragó. Subí. Algo me hizo mirar hacia el final del pasillo, donde una ventana pequeña de vitrales dibujaba formas distorsionadas en la pared. La niña estaba allí. No se había movido, pero su posición era imposible. Estaba flotando a 1 metro del suelo, justo debajo de la ventana, con la cabeza ladeada. Mis piernas no me obedecieron. Sentí que el terror me paralizaba. Cerré los ojos, un momento de ceguera voluntaria. Cuando los abrí, la niña estaba de pie en el suelo, completamente normal, mirándome con su expresión vacía habitual. Pero había algo diferente. Su pelo, que siempre estaba perfectamente peinado, estaba revuelto como si hubiera estado bajo el agua. Y en la pared, justo donde había estado su cabeza, había una marca húmeda. La última noche fue la peor. No podía dormir. Me senté en la silla, vigilando la puerta. A la medianoche, escuché la canción de una caja de música que venía del salón. Una melodía dulce, rota y espeluznante. Me arrastré escaleras abajo. La niña estaba sentada en el suelo del salón, frente a la gran chimenea apagada. En sus manos, la caja de música giraba y giraba. Se detuvo cuando entré. Ella levantó su mano, su pequeño dedo apuntando hacia la chimenea. El terror no me permitía correr. Miré. En el hueco oscuro, un par de ojos brillaron brevemente. Eran rojos. La niña dejó caer la caja de música. Esta vez se hizo añicos. El silencio regresó, pero este silencio era diferente. Era un rugido mudo, lleno de presencia. Solo tuve la fuerza para retroceder, paso a paso, hasta la puerta. Abrí y salí corriendo. No miré atrás. Escuché el crujido de la madera detrás de mí, como si la casa se estuviera estirando. Seguí corriendo por el camino de grava, a través del portón de hierro que inexplicablemente estaba abierto. Nunca volví, nunca cobré, nunca supe qué era lo que realmente había estado cuidando en esa finca. Años después, el recuerdo de ese silencio y la mirada de la niña sigue siendo la certeza de que estuve, por una semana, en el lugar equivocado, observada por algo sin rostro en la oscuridad. El misterio se quedó en esa casa, intacto, esperando a la siguiente persona. El trabajo con la familia adinerada siempre fue bueno. Eran amables, me pagaban bien y el bebé era muy bien portado. Pero todo cambió cuando se mudaron a esa casa nueva. Era una casa antigua, de esas con techos altos y pasillos que parecían no terminar nunca. Desde el momento en que crucé el umbral por primera vez, sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Era un frío que se colaba hasta los huesos, como si la casa estuviera permanentemente triste. Al principio lo ignoré. Pensé que era la ansiedad de empezar en un lugar nuevo. Pero esa sensación se intensificó durante mis turnos nocturnos. Yo dormía en una habitación con el bebé, atenta a cualquier llanto o necesidad. La primera cosa extraña fue la sombra. Una noche, mientras el bebé dormía plácidamente, me levanté para ir al baño. Al volver, al pasar por la cuna, vi de reojo una sombra. No era la mía y no parecía venir de ninguna luz. Era pequeña, fugaz, y se proyectaba justo al lado de la cuna como si alguien estuviera agachado. Me detuve en seco.
el corazón latiéndome como un tambor. Cuando me giré completamente, no había nada. Solo el silencio de la habitación y la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana. Intenté convencerme de que había sido un truco de la luz o el cansancio, pero luego comenzaron los ruidos. Eran siempre a la misma hora, justo después de las 3 de la mañana. Eran sonidos de pasos, crujidos de madera en el piso de arriba, aunque ellos siempre dormían abajo, y a veces lo que sonaba como un suave murmullo o risa infantil que venía del pasillo, muy cerca de mi puerta. Daba la impresión de que había más personas viviendo allí, pero éramos solo el personal de servicio y la familia. Me levantaba a revisar, abría la puerta y miraba hacia la oscuridad, pero el pasillo siempre estaba vacío y el silencio volvía de golpe. Una madrugada, mientras estaba sentada en la silla de la habitación del bebé, completamente despierta por los ruidos, levanté la mirada y mi respiración se detuvo en mi garganta. Frente a mí, al lado de la cuna, había 3 figuras tenues, casi transparentes. Tenían la forma de niños pequeños, de pie, inmóviles. No tenían caras, solo eran siluetas blanquecinas que me helaron la sangre. Estaban observando al bebé. Sus ojos, si es que tenían, no se posaban en mí, solo en la cuna. Sentí que no podía moverme ni gritar. El terror me paralizó. Duró solo un instante. Pestañeé y las figuras se desvanecieron como humo. Al día siguiente, tomé valor. No podía seguir así. Tenía que advertirles. Busqué a mis jefes y, con la voz temblándome un poco, les conté sobre las sombras, los ruidos y, por último, sobre las figuras cerca de la cuna. Intenté ser lo más seria y calmada posible. Ellos me escucharon con paciencia, pero sus rostros revelaban escepticismo. Me dijeron que la casa era vieja, que se estaban asentando y que era normal escuchar crujidos. Me sugirieron que tal vez estaba muy estresada por el horario nocturno. Me sentí completamente sola e incomprendida. Me aseguraron que ellos nunca habían notado nada raro y que no me preocupara, que la casa era segura. A pesar de que no me creyeron, no me despidieron. Pero la situación no mejoró. Yo seguía sintiendo y viendo cosas. Me aterraba la idea de dejar solo al bebé, por lo que mis horas de sueño eran casi nulas. La tensión alcanzó su punto máximo una noche que parecía tranquila. El padre del bebé había decidido trabajar hasta tarde en su despacho, ubicado en una parte poco usada del primer piso. Yo estaba en mi habitación, incapaz de dormir, escuchando el viento aullar. De pronto, escuché un grito ahogado. Era el jefe. Salí corriendo de mi cuarto y encontré al jefe en el rellano de las escaleras principales. Estaba temblando incontrolablemente, sus ojos muy abiertos y vidriosos, fijos en la oscuridad del pasillo que conducía a su estudio. Su esposa, la madre del bebé, apareció alarmada. Él solo pudo señalar con un dedo tembloroso, sin poder articular una palabra coherente. Su cara era la de alguien que había mirado directamente a algo que desafiaba toda lógica. Algo lo había tocado, o se había revelado de una forma indiscutible. No se trataba de ruidos de una casa vieja, se trataba de algo más. Algo lo había asustado de muerte. A la mañana siguiente, el aire en la casa era diferente. Ya no había sonrisas forzadas ni explicaciones lógicas. Había un terror compartido y silencioso. El jefe no me miró a los ojos, pero ya no había escepticismo en su postura. En menos de 3 días, organizaron la mudanza más rápida que jamás había visto. El destino era un moderno ático en la ciudad.
Salieron de esa casa sin mirar atrás, abandonando incluso algunos muebles de gran valor. El silencio del nuevo hogar era un bálsamo, pero para mí era demasiado tarde. Pero aunque la casa quedó atrás, la experiencia me había afectado profundamente. La imagen de esas figuras observando la cuna no se iba de mi cabeza. Había perdido la capacidad de dormir tranquila. La sensación constante de que algo invisible me observaba me seguía a todos lados. Sabía que no podía volver a pasar otra noche con el bebé, a pesar de que la nueva casa era segura. Mi mente y mi espíritu estaban rotos por el terror que viví. Unos días después de la mudanza, renuncié. Ellos me agradecieron y me pagaron generosamente, y no me hicieron preguntas. Me habían visto. Habían sido testigos, a su manera, de lo que esa casa nos había hecho. Dejé atrás ese trabajo bien pagado y la vida cómoda. Acepté que la experiencia me había marcado para siempre, convirtiéndome en una persona que ya no podía confiar en que el mundo visible fuera el único que existía. El precio de esa gran casa no era solo el dinero, era la paz mental y la tranquilidad. Era una noche de lluvia en las afueras de la ciudad y me habían contratado para cuidar a 2 niños en una casa antigua, en las laderas de la montaña. La familia recién había arrendado la casa para pasar sus vacaciones de fin de año, y la casa era una de esas estructuras de estilo colonial, con techos altos y pasillos que parecían multiplicarse en la penumbra. Los padres, una pareja de médicos, salieron con prisa, dejándome sola con los niños. Eran unos gemelos de 3 años, de cabello oscuro y una mirada demasiado seria para su edad. A los niños los acostaron en el sofá del estudio, una habitación forrada de libros polvorientos y sombras danzantes. No hablaban, solo señalaban con el dedo lo que querían. La lluvia azotaba los ventanales y el viento silbaba a través de las rendijas de la madera. Lo único que rompía el silencio era el tic-tac de un reloj de péndulo y el crujido ocasional de la casa. Después de darles la cena, los llevé a su habitación en el segundo piso. Las paredes estaban decoradas con dibujos hechos por ellos. Eran todos iguales. Una figura alta y delgada, con ojos de botón y una sonrisa exagerada, siempre de pie bajo un árbol retorcido. Me señaló uno en particular, pegado sobre la cabecera de la cama, y luego cada uno se acurrucó bajo las cobijas. Bajé a limpiar la cocina, pero una sensación de ser observada no me abandonaba. Cada vez que miraba hacia el pasillo oscuro, creía ver un movimiento al borde de la visión. Subí a revisar a los niños y los encontré dormidos, pero en la mano de uno de ellos sostenía un botón negro como los que había dibujado en la figura de sus cuadros. Me pareció algo extraño, pero no le di importancia, así que regresé a mis labores. La medianoche cayó como un manto pesado. Fue entonces cuando escuché los primeros ruidos, un raspado suave, como de uñas arrastrándose sobre madera, que venía del ático. Sabía que el ático estaba sellado, que los dueños habían dicho que no subiera ahí porque había mucho polvo y escombros viejos, pero el sonido era persistente, rítmico, y parecía bajar por las paredes. Decidí investigar, armada solo con el teléfono. La escalera al ático estaba al final del pasillo del segundo piso. Al acercarme, el aire se volvió frío y olía a tierra mojada y a flores marchitas. La trampilla del ático estaba entreabierta, algo imposible porque había visto con mis propios ojos el candado oxidado.
Empujé la escalera plegable y subí. El ático era un mundo paralelo de recuerdos olvidados, baúles abiertos, maniquíes cubiertos con sábanas y muñecas de porcelana con rostros agrietados. Y en el centro había un espacio despejado. En el suelo, dibujado con tiza blanca, estaba la misma figura delgada de los dibujos de los niños. Pero este dibujo estaba rodeado de botones negros, formando un círculo. El raspado venía de la pared del fondo, donde una madera parecía más nueva, más limpia que el resto. El corazón me latía con fuerza. Bajé rápidamente y corrí a la habitación de los niños. Las camas estaban vacías, las sábanas frías. Un grito se ahogó en mi garganta. Recorrí la casa a ciegas, llamando sus nombres en un susurro desesperado. El sonido del raspado en el ático se intensificó. Ahora era un golpeteo insistente. Regresé al estudio y allí estaban, sentados de nuevo en el sofá, mirando fijamente la ventana que daba al jardín trasero. Uno de ellos me señaló con su dedo pequeño. Afuera, bajo la lluvia torrencial, junto al árbol retorcido que coincidía con sus dibujos, estaba la figura. Alta, desgarbada, con un rostro pálido y una sonrisa fija. No tenía ojos, solo huecos oscuros, pero sentí que nos observaba a los tres. Tomé a los niños en brazos, notando que olían a tierra mojada y a algo dulce, como flores podridas. Sus cuerpos estaban fríos. Los llevé a su cuarto, los acosté y me senté a su lado, sin apartar la vista de la puerta. Los golpes en el ático cesaron de repente, pero fueron reemplazados por un crujido en el pasillo, como pasos lentos y pesados acercándose. La puerta de la habitación se abrió lentamente. No había nadie allí, pero una corriente de aire helado entró, apagando la vela que había encendido. En la oscuridad, solo se escuchaba la respiración tranquila de los niños y un susurro que venía del pasillo. Una voz que no era humana, que repetía una canción de cuna antigua, una que mi propia abuela me cantaba, pero con las palabras alteradas, hablando de un hombre de botones que se lleva a los niños que no duermen. El corazón se me quería salir y las lágrimas empezaron a correr involuntariamente por mis mejillas. Mi miedo era tanto que quedé paralizada. Las palabras no podían salir de mi boca. Y de repente, todo quedó en silencio. Cuando finalmente amaneció, la lluvia había cesado y los primeros rayos de sol entraron por la ventana. Los gemelos despertaron como si nada. Con sus miradas serias, los padres llegaron exhaustos. Mientras recogía mis cosas, le conté a la madre lo que había ocurrido la noche anterior. Ella me comentó que el casero le había contado una historia del anterior dueño, un hombre solitario que hacía muñecos con botones por ojos y que se había colgado en el árbol del jardín trasero después de que su nieto desapareciera sin dejar rastro. La pareja me volvió a contactar días después para que cuidara a sus gemelos nuevamente, pero aunque la paga era buena, el terror que viví esa noche no lo quería repetir más nunca en mi vida. Solo de recordar esa macabra voz y esa sonrisa pálida bajo la lluvia, siento el mismo temor y un frío recorre mi espalda.